siempre por participar. Hola Maxi, ¿cómo andan? Claudio, el resto, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Rodolfo? Gracias por sumarte. Ahí está Martín Género, Claudio Hola Slotnick. Martín. Buenas. Bueno, quiero, ahora los voy a sumar, pero quiero empezar. Yo te presentaba que te han elogiado tanto Massa como Milei. Ahora hablamos un poquito de economía, pero vos sos junto a Carlos Melconian, director de la consultora Macroview. Me interesa, hablemos 2-3 minutos de esto y después vamos a los bifes de la economía. ¿Qué vínculo tenés con Massa y con Milei? Bueno, los dos los conozco personalmente desde hace mucho tiempo y hemos tenido diálogo profesional, tanto estructural como coyuntural. Por ahora no pasa de ahí. Siempre nosotros por nuestro interés por ser útiles a quienes están compitiendo y ellos porque pedirán nuestra opinión, hemos tenido diálogo con casi todos o con todos, con prácticamente todos. Concreto, de todo esto que se anda diciendo, yo diría por ahora ni nada. Me parece que los dos candidatos están enfocados en la elección y no mucho más que eso. Pero nosotros, a lo largo de todo este tiempo, cuando Carlos hizo cargo de la IERAL, nuestra misión, nuestro objetivo fue preparar un programa económico para que esté a disposición y siempre bajo la idea de que somos un equipo. Acá no hay personas, acá no hay Juan, Rodolfo, Carlos, Eduardo, acá somos un equipo y un programa, el programa más importante que el equipo y el equipo más importante que las personas. Y eso está a disposición, yo diría, y ahí termina nuestro trabajo. Bueno, ves que alguien está trabajando en un programa porque vemos por un lado Massa que está entre la gestión actual del Ministerio de Economía y obviamente la campaña que está a full por todos lados. Y por otro lado Milei, que lo que se conoce hasta ahora del equipo es Ocampo planteando la dolarización sin dólares. A No sé ver, qué opinión tenés. lo que uno llama un programa integral, que incluya la estabilización de la macroeconomía, la reforma del sector público y las leyes de juego para el sector privado, es una tarea que lleva mucho trabajo. A nosotros nos llevó más de un año con un equipo muy grande. Por lo que yo que lo conozca, no. Si está oculto, no lo sé. Digamos, Massa tiene, entre comillas, la ventaja de que estuvo con los pantalones cortos adentro de la cancha jugando de hace un año y Milei tiene un conjunto de economistas que estuvieron en el pasado. Lo que está claro es que si ese programa existe, no ha sido presentado. Mm. Vamos a los economistas de Milei. No, los que tuvo en el pasado Milei son los que ahora aporta Macri. Rey porque Ocampo hasta ahora no ha salido con los pantalones cortos a la cancha y quiere salir con el proyecto de dolarización. Efectivamente, yo diría que si vos me preguntás los dos defectos que veo en cada uno de ellos, uno propone, y no lo ha desmentido, sino que lo ratifica, un abismo monetario cambiario, porque te voy a ratificar lo que te he dicho alguna vez, la probabilidad de una dolarización ordenada es cero, y el otro propone un abismo fiscal, porque lo que ha estado haciendo como candidato es de financiar al Estado a través de la eliminación del impuesto a las ganancias, el programa Compre sin IVA, las retenciones que se produjeron en la aduana. Así que está claro que por ahora lo que conocemos de los dos es eso. Uno, un programa fiscal muy deficitario e infinanciable, y el otro un programa monetario cambiario inimplementable. Bueno, ¿y qué ves entonces después del 19 de noviembre? Porque decimos, bueno, el dólar se tranquilizó. ¿Por qué crees que se tranquilizó el dólar en las últimas 2 semanas? A ver, no voy a hablar con el diario del lunes porque no me gusta y mucho menos con visión de trader de corto plazo, pero habiendo hecho esta introducción, siempre pensamos que el dólar de 1.000 era un disparate, un dólar de 1.000 y pico, si estás un segundo en el exterior y te das cuenta cuando vale lo que valen los precios, que es imposible. 8.50 después de haber pasado un mes con la inflación que tenemos, hoy empieza a tener tufillo de barato.
No en operaciones de trading. Acá está claro que el 350 oficial murió, ese ya no existe más y ha pasado a ser un dólar virtual. El nuevo dólar oficial es esta mezcla anunciada para los exportadores de 500 y pico, 70 a 800 y pico y 30 a 350. Y una brecha de 100% que ha sido el promedio daría 900, 1000 pesos. Yo creo que la calma tiene que ver con que había habido un exceso de expectativas de que ganaba el candidato de la dolarización y la dolarización venía el 10 de diciembre. Pero veremos qué es lo que pasa, porque está claro que los dos presentan escenarios diferentes, uno en materia monetaria y el otro en materia fiscal. Este mecanismo de 70-30, ¿no? De 70 en el oficial, 30 en el contado con liquidación. ¿Es un mecanismo sostenible? Lo que estamos viendo es que en esta época del año, donde el Banco Central siempre vende dólares, está comprando dólares. ¿Y por qué está comprando dólares? Porque hay directamente un apagón con el tema de pago de importaciones. Ya está, no le Claro, dan a nadie lo más que a no es 350 sostenible. dólares. Exacto. Bueno, es lo que te decía, es virtual el dólar de 350, porque al exportador ya recibe 500 y el importador no recibe 350. Yo creo que lo que es insostenible es tener un dólar para la exportación y otro para la importación. Esos dos tienen que... Podés tener una brecha con el financiero, con el paralelo, con el contado, con liqui, esa es otra discusión, pero brecha entre comercial de exportación y comercial de importación es insostenible. Y lo que es insostenible es el apagón de importador. Así que me parece que gane quien gane, vamos después de las elecciones a un sinceramiento del 500 y pico, donde la pregunta del millón es cuánto aumento de precio pendiente hay cuando se sincere eso. Ahora, por eso, bueno, vamos directamente entonces a los escenarios que estamos hablando una semana y media. Estamos ahora. Este domingo no, el otro es la elección. ¿Qué pasa a partir de la semana siguiente? ¿Qué escenario estás viendo? Bueno, primero obviamente la pregunta es quién gana y eso por lo que mostraste antes con las encuestas es no sabemos. Pareciera que estamos en una carrera cabeza a cabeza que se definirá en los últimos metros. Scioli Macri, Lula Bolsonaro son elecciones que se deciden por 1 o por 2 puntos, así que las encuestadoras mucho no lo van a arreglar. Yo creo que la clave entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre es cuánto, gane quien gane, aclaran lo que van a hacer y vayan a temas concretos, porque te diría, en materias concretas es poco lo que conocemos. Uno presenta títulos, el otro presenta lo que viene haciendo, pero van a ser necesarias definiciones mucho más fuertes. Y perdón que lo repita, pero vuelvo sobre esos dos temas. En materia cambiaria, el tipo de cambio, los anuncios del ministro el otro día en Río Cuarto de los 3 pesos y el 3% no son creíbles. Y el otro en materia monetaria y cambiaria, porque de vuelta la dolarización no va a ser posible. Y ahí mi mayor miedo es que siendo imposible la dolarización, volvamos a creer que unificando y liberando el mercado cambiario resolvemos el problema de los dólares, porque ahí vamos a tener de nuevo una llamarada de precios. O sea, porque si el tipo de cambio único y libre en el escenario de un candidato se estabilizara en 1000 o en el número que a vos te parezca, no lo sé. Todavía ahí sí que falta un montón de aumento de precios. Entonces, dolarizar no se puede, licuar pesos es muy costoso. Y en el escenario de masa, te reitero, queda un escenario fiscalmente muy, muy desfinanciado, donde yo diría ahí va a haber que ver si el Congreso ratifica, el Senado es el que está pendiente, la aprobación por ley del programa Compre sin IVA, y esas cosas que están ahí pendientes que hipotecan el presupuesto 2024. A ver, para ordenar, supongamos que gana Massa. ¿Vos ves a Massa haciendo un sinceramiento del tipo de cambio oficial discreto? Digamos, discreto es un salto brusco de 30%, que es el atraso que tiene para volver al dólar de 3.50 del 14 de agosto. Es decir, ir a un dólar de 500 en un salto de una. Porque, ¿qué ganaría con eso? Uno tiene la impresión de que hace eso y cuando asume el 10 de diciembre, ese dólar de 500 ya le quedó atrasado, pues se le trasladó todo a precio. Probable, bueno, digamos, queda pendiente lo que te planteé antes. Ya hoy el exportador recibe 500 y no tenemos muy claro cuánto se trasladó y cuánto no se trasladó. Y el importador es un 350 virtual.
Sí que eso habrá que verlo. Por ahí no es discreto, por ahí es crawling peg, pero que en diciembre el tipo de cambio Un del crawling peg comercio un poquito exterior, más acelerado en todo caso, pero ¿no ves sí, que Massa pero va a tratar mucho de no más, repetir el error del 14 de agosto? pero mucho más acelerado. Con las mezclas, puede jugar con las mezclas, cambiar a 40 o a 50, pero siempre sabiendo que el importador tiene que estar igual, porque de vuelta, exportador, importador con tipo de cambio diferente es mortal. Así que me parece que la realidad lo va a llevar. Yo creo que lo que está pasando hoy de que el Banco Central recupera reservas tiene que ver con el apagón importador, que me Claro. parece que está llegando al límite eso de que importamos, producimos, vendemos, pero no pagamos. Pero lo que te quiero decir es, supongamos que Massa quiere hacer un crawling peg más acelerado, lo que sea, va a tener que hacerlo hasta el 10 de diciembre, no puede lanzar un plan de estabilización siendo el ministro de Economía sin ser el presidente, va a esperar al 10 de diciembre. Vos ves que ahí el 10 de diciembre Massa lanza un plan de estabilización que puede ser desdoblamiento cambiario, sacando de lado esto de la unificación cambiaria que no es lo que está en los equipos de Massa. Va un desdoblamiento cambiario, más un plan fiscal, monetario, la reforma estructural, el piripipi de la política con economistas de Juntos por el Cambio, lo pone en un consejo asesor a Melconian, te llama a vos, qué sé yo, Marina Alpoyeto, que suena también como una posibilidad. ¿Vos crees que hace eso, que sería lo lógico, o sigue viendo a ver si la puede pucherear hasta mayo, que entra la cosecha? No, yo creo que plan de estabilización el 10 de diciembre no viene en ningún caso, porque no están los melones acomodados en el camión. Lo que tenemos que ver es si viene una puchereada a la espera de la soja, que sería insuficiente, o se empiezan a tomar las medidas preparatorias. Vos recordá que cuando fue el plan austral, 1985, cuando fue el plan de convertibilidad, 1991, siempre hay 2, 3, 4 meses de medidas previas de acomodamiento de los precios relativos. No te olvides que hay Argentina ha tenido 1000% de inflación en 5 años, pero hay cosas que subieron 500, hay cosas que subieron 1500, en materia fiscal, en materia cambiaria. Así que yo creo que lo que hay que monitorear es si los primeros 100 días vienen medidas preparatorias para en algún momento lanzar un plan, o viene el puchereo a la espera de la soja salvadora, que es pan para hoy, hambre para mañana. Pero Yo ¿qué creo serían? políticamente, déjame hablar políticamente, va a querer mostrarse como un intermedio entre cambio y continuidad. Massa no se va a presentar como la continuidad de este gobierno, es Alberto Fernández primero, Sergio Massa después. Tampoco va a ser un cambio como si viniera de otro partido. Entonces va a ser a lo Massa una mezcla confusa entre cambio y continuidad, dando señales de que en algún momento sí va a cambiar. Porque yo creo que si hay una cosa que Massa sabe, es que 2 años así hasta el 2025 no llega. Pero va a ir iterativamente en un proceso de prueba y error, quizá teniendo en mente la soja de abril, mayo, ahora que está lloviendo, teniendo en cuenta vaca muerta y el petróleo, crear un puente para llegar en un proceso iterativo de prueba y error a ver qué hace a mediados del año que viene, por decir algo. Siempre Ahora, con una inflación alta, ¿eh? ¿Vos no crees que tendría que, al contrario, que tendría que, ya a partir del 10 de diciembre, vos decís las medidas preparatorias? Imagino que estás hablando, medidas preparatorias, me imagino que tiene que anunciar algún plan que te ancle la brecha, el dólar de arriba, porque si no, vos decís medidas preparatorias, me imagino que estás hablando del acomodamiento de precios relativos. Pero si uno no tiene un plan que te ancle la brecha, el techo, todas las medidas preparatorias, a los 6 meses estás con la nominalidad toda para arriba de la economía y con el mismo problema, el atraso cambiario, el atraso de la tarifa, el atraso de los combustibles. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a Massa? No es el problema de que se le duplicó la inflación. El problema es que tiene el mismo problema que tenía en agosto del 2022 cuando llegó, que tenía atrasado el tipo de Bueno, cambio, las tarifas, los combustibles y tenía una brecha de 100. Bueno, digamos, todo es parte de lo mismo, de ese programa inconsistente integralmente. Algunas cosas se han atrasado más que otras. El precio de los combustibles ya ha llegado a un nivel de atrasos intolerable. El precio de la electricidad para los sectores no subsidiados ya está en mínimos históricos. Bueno, ahí habrá que ver, porque hoy políticamente él todavía sigue chicaneando con que la nafta la van a aumentar los otros y no él. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Yo te diría, necesita anclar la brecha, estoy de acuerdo. Yo no esperaría una brecha
que sea muy inferior a 100% en los primeros 6 meses de Massa, porque sería imposible en este desorden que él autoheredaría un programa que lleve a eso. De una brecha normal, porque tenemos la brecha intervenida. Vos te das cuenta que hoy querés hacer una operación y salís escrachado en 2 minutos. Pero no lo sé, porque te digo, ha habido muy poca claridad en esta campaña electoral. Mm. Vamos al tema de Milei. Milei gana, yo te lo pongo gana Milei. ¿Qué hace Massa en esos 20 días? Bueno, afortunadamente serían pocos días, ¿no? 20 días es poco, pues un montón simultáneamente. Es probable que una transición cooperativa conversada sea muy poco probable. No vaya a ser que el Senado apruebe el programa compra sin IVA y le deje otro balurdo fiscal más. Y bueno, ahí sí que puchereará y aguantará y le dejará el 350 para que resuelva el otro ministro, el próximo presidente. Pero yo te diría, 20 días es muy poquito y suficientemente mucho. Yo creo que Massa igual va a querer quedar como un representante político jefe de la oposición. Así que tampoco me lo imagino Nerón prendiendo fuego Roma. Ni cooperativo ni prendiendo fuego Roma, tirando, alguna cosita en materia cambiaria va a tener que hacer, pero, pero va a haber muy poco diálogo, lamentablemente. Es decir, sigue con el crawling peg, digamos, porque tampoco puede sincerar nada, porque él acomoda Sí, lo el que tipo pasa de es que cambio, el acomoda algo y se le 3%, va todo a precio. el 3% que anunció es muy insuficiente. No, no, Sería claro, mucho claro. más responsable si el crawling peg fuera 12% mensual. Porque vos pensás que desde agosto ya nos instalamos en 2 dígitos y noviembre, por ejemplo, noviembre, muy preliminar todavía, que es donde el tipo de cambio está fijo y la inflación va a volver a dar 10%. No, no, quedó muy atrasado. Ahí mostrábamos que el precio del dólar del viernes previo a las PASO, que después tuviste que devaluar el lunes, es un dólar de casi 400 pesos. Claro, Eh, eh, hoy estás abajo que el previo a la devaluación. Exactamente. Y el del 14 de agosto es un dólar de casi 500, ¿no? Entonces, claramente le quedó muy atrasado. Bueno, ¿y qué hace Milei? ¿Qué vemos? Porque lo que estamos viendo ahora, estamos comentando ahí con Martín Género y con Claudio Slotnik, que lo sumo, lo que estamos viendo ahí es, bueno, que este dólar que se tranquilizó, ¿no? Una semana y media, y bueno, es difícil que no esté presionado si hay un candidato que tiene muchas chances de ganar y dice que va a la dolarización y que tiene un plan con Ocampo y que no sé el fideicomiso y no sé qué más. Es decir, ahí el único Claro, refugio, yo decía, el único, si eso va a ser así, que yo creo que tiene poca probabilidad, porque es difícil que pase por el Congreso, porque está aliado con Juntos por el Cambio que no están de acuerdo, por un montón de motivos. Pero si eso es así, si Milei va por la dolarización, no hay otro refugio que el dólar billete. y además te digo, porque vamos a suponer que la dolarización fuera posible. Yo sigo creyendo que es imposible, pero suponete que fuera posible. En el mejor de los casos llevaría un montón de tiempo político y económico. Entonces la pregunta del 11 de diciembre es, ¿qué hace con el régimen cambiario? Y con los muchachos que se le están acercando a mi ley del PRO, la idea de que vuelve a unificar y liberar, vuelve a ganar momentum, o sea, porque tampoco me los imagino diciendo, no, voy a dolarizar dentro de un año y mantengo el cepo como hasta ahora, no me lo imagino. Entonces, unificación y liberación, que seguro sería en 1.000 pesos, por decir algo o más, tiene pendiente un aumento de precios muy fuerte. Por eso mi mayor riesgo de ese escenario es que si la dolarización no es posible, venga la licuación de los pesos. Porque resulta que, obviamente, hoy hay 30 billones de pesos. A 1.000 daría 30.000 millones de dólares. No hay. Bueno, seguí. A 2.000 daría 15.000. No, no alcanza. A 3.000 daría 10.000. ¿Te das cuenta? Entonces, licuar los pesos es muy costoso. En un momento, porque la motosierra, las reformas estructurales, en el mejor de los casos, si están pensadas y planeadas, llevan tiempo. Por eso siempre nosotros creímos que el régimen cambiario de libertad y unificación tiene que ser la frutilla de la torta, tiene que ser la última medida que toma un gobierno, no la primer medida. No para mantener la brecha en 100% con el actual cepo y seguir de joda con el resto de la política. Pero cualquier programa de reforma tiene que tener un orden, tiene que tener una secuencia. Y es lo que yo no veo, por lo menos hasta ahora, en ninguno de los dos.
Bueno, a ver, entonces dejemos de lado los escenarios de dolarización o el puchereo extremo de seguir como hasta ahora de Massa, en base por lo menos a lo que dicen cerca de los equipos de Massa. Queda Federico Sturzenegger con Reidel y demás, la idea de la unificación del tipo de cambio. Y del otro lado, el desdoblamiento cambiario, ¿no? Esta idea que han dejado trascender algunos sectores del gobierno. Vos, por lo que mencionás, estás más cerca de una idea de desdoblamiento cambiario que a ir a una unificación cambiaria a partir del 10 de diciembre. Bueno, vos pensás que eso nosotros lo hemos hecho público, tanto en 2015 cuando asumía Macri, nosotros estábamos en contra de la liberación del mercado cambiario y pensábamos un mercado segmentado, donde el Banco Central tenga una ganancia fiscal, no una Para un segmentación segundo, para perder plata. Rodolfo, banca un segundo porque tengo un problema ahí con tu conexión. Ahí me están diciendo ahí en el chat que se estaba escuchando mal, a ver si estás escuchando, Claudio Slotnik, vos a Rodolfo, ¿cómo lo escuchabas? A ver, dale No, ahora. recién lo escuchaba así, entrecortado. Entrecortado. A ver, ahora. A ver, Mica. Hola, hola. Sí, ahora te escucho bien. A ver, dale. No, te decía, no sé dónde se entrecortó, pero te decía que nosotros estuvimos en contra de la unificación cambiaria ya por 2015. Siempre creíamos un mercado segmentado, no para tener brecha del 100% como se tiene ahora, sino para darle tiempo a la política económica e ir generando las bases. Así que en materia cambiaria yo creo que Argentina no está en condiciones hoy de unificar y liberar, pero tiene que aprovechar para armar el programa fiscal, el programa monetario, las reformas estructurales, todas las cosas que ya sabemos. Es una cuestión de secuencia, de tiempo, de timing. Entonces, de cortísimo plazo, para mí el mayor riesgo es la liberación del mercado cambiario. Y de mediano plazo, de acá a mayo, de acá al puente de la soja, es que no le demos, no le encontremos solución a la herencia fiscal que está dejando Massa después después de esta carrera electoral. Yo creo que por eso es una cuestión de secuencias. Bien. Claudio, no sé si querés hacerle. Se está escuchando bien, porque ahí tuvimos un problemita, me parece, en Sí, la sí, sí. conexión. Están Yo chequeando porque lo estamos viendo acá por StreamYard, pero quiero ver en el vivo si se está. Porque me están diciendo muchos que hubo un problema, digamos, en la conexión, que tuvimos un problema con la conexión del vivo. Acá se escucha bien, ¿eh? ¿Se escucha en el vivo de YouTube? En la transmisión en vivo, no por acá por StreamYard, pero bueno. Yo a vos te escucho bien, pero no sé si eso sirve como información. Bueno, en Twitch nos están siguiendo bien. Sí, y YouTube Ok. también, ¿eh? Ahí chequeé. En YouTube también. Bueno, dale, Martín, Claudio Slotnik, una pregunta ahí para sí, Santangelo. a ver si a Rodolfo quiero hacerle dos cortitas. Número uno, en esa secuencia que vos imaginás, ¿el FMI le da tiempo a quien gane, supongamos, gana Massa? ¿Le da tiempo? Porque viene en vencimiento. Digo, vos lo que planteás es, y bueno, se toman, la va puchereando antes de presentar un plan de estabilización, pero hay vencimientos con el fondo. ¿Y cómo haces? Muy buen punto. Yo creo que es parte de lo que se recibe porque como el vencimiento de agosto con el cual Massa llega a diciembre es el último de esta administración, ya el próximo de diciembre es con la nueva. Y llegás con las reservas en cero, con cero DEX. Está bien, con los yuanes ahora que te puede dar un mes más, 2 meses más de vida, pero da la sensación que entre diciembre y febrero tenés que cerrar con el fondo. Yo creo que el fondo, por lo que conversamos, si llevas un programa razonablemente armado, creo que el fondo está dispuesto a llevar este programa hasta junio. O sea que el actual que tenemos termina en junio, quedaría el desembolso de diciembre, de marzo, de junio, y con eso quedás con el capital adeudado al fondo reestructurado hasta el 2027 más o menos. Creo que si le llevas un programa razonablemente armado, te continúa este esquema de te desembolso para que me pagues, te desembolso para que me pagues. El problema de los últimos 4 meses es que Massa en Washington dijo una cosa y cuando aterrizó en el 6 se hizo lo contrario, tanto en materia fiscal como en materia cambiaria. O sea, por eso te preguntaba, fiscal, a ver si no le van a pedir primero que ponga las medidas antes que es lo que se presente llama el en plan inglés escrito. prior actions, es lo que se llama prior actions, y es posible que
yo diría en cualquiera de los dos casos probablemente, esta vez el desembolso venga con prior actions, o sea, con acciones previas. En agosto la acción previa fue la devaluación a 3.50 y el impuesto país. Esta vez me parece que estaría más concentrado, sería algo más potente. Y la otra preguntita es, con las LELIQs, ¿vos qué harías en esto que estamos charlando, digamos? ¿Qué haces? ¿Dejás que se vayan licuando, aplicando Tenemos una que tasa? distinguir, a ver, la LELIQ, que es el pasivo monetario costoso del Banco Central, tiene una ventaja para el Banco Central en términos de no ser una bomba de tiempo, que la tasa de interés ha sido negativa. O sea, el Banco Central este año pagó por las LELIQ 170% y la inflación va a dar 180%. O sea que si el Banco Central hiciera balance ajustado por inflación, como hace cualquier empresa pública, no pierde plata con las LELIQ. El problema de la LELIQ es el déficit fiscal. El problema de la LELIQ es este intento de seguir dando crédito subsidiado que se compensa con baja de encajes y el sistema bancario está con un problema fenomenal. O sea, el problema de las LELIQ es que el Banco Central cada vez su deuda remunerada es más y su deuda no remunerada gratis es menos, porque cae la demanda de dinero. Entonces, en un programa serio, bien armado, que baje la tasa de inflación, que equilibre el déficit fiscal y que baje la tasa de interés, nosotros creemos que la LELIQ es un tema manejable, que no se resuelve de la noche a la mañana, que obviamente impide que el sistema bancario dé crédito al sector privado, pero manejable. Porque sepamos que cualquier decisión o cualquier solución, entre comillas, bombástica con las LELIQ, involucraría los plazos fijos. O sea, acá no hay que ser hipócrita. Cuando alguien dice plambones, reprogramación o cualquier cosa de ese tipo, es tocar al depositante, no tocar a la LELIQ. Yo creo que nosotros creemos, hemos hecho nuestras simulaciones, que es un tema manejable, pero dentro de un programa consistente y con horizonte. En este esquema me parece que vamos a seguir necesitando tasas de inflación muy elevadas para que la LELIQ, entre otros motivos, no se transforme en una bomba de tiempo. Sabes que ahí había una pregunta, ¿no? Respecto al dólar, si tenemos que verlo con como hacemos habitualmente el dólar real, ¿no? Traído por tipo de cambio real multilateral de distinto momento histórico al día de hoy, es decir, ajustado por inflación, para ponerlo simple. El dólar de salida de convertibilidad en el pico, el 4 pesos de Remes Lenikov en junio de 2002, que después baja a 3, pero ese de 4 pesos a valores de hoy es un dólar de 800 pesos. Estamos arriba de eso. Y el dólar promedio de Kirchner 2003-2007, ese dólar promedio es un dólar de 610, 620 pesos. Estamos muy arriba de ese dólar promedio. Pero hacemos el cálculo, ¿no? Y alguien preguntaba ahí respecto al dólar convertibilidad, que no tiene una relevancia porque hacemos las reservas brutas hacemos todos los pasivos del Banco Central, la base monetaria y los pasivos remunerados, las LELIQ y pases, dividió las reservas brutas del Banco Central, que hoy están en los 20.000 millones de dólares. Y eso nos da 1.150 pesos, ¿no? Y uno dice, ¿y para qué? No sé si vos estás de acuerdo con esa cuenta, la verdad que es una cuenta que uno dice, pero esa reserva bruta, pero si no, no son las reservas del Banco Central. Pero bueno, pero lo cierto es que esa cuenta daba perfectamente, copiaba el contado con liquidación hasta abril de este año, cuando empieza de nuevo la intervención fuerte. Gastaron 4.000 millones de dólares en la brecha entre abril y octubre, pico de 1.100 millones de dólares en octubre, y se desacopló. Es decir, el dólar de convertibilidad hoy te da casi 1.200 pesos y tenés el dólar contado con liqui en 8.50, ¿no? ¿Tiene sentido hacer ese cálculo técnico que lo que indica, más allá del dólar histórico, es obvio que un dólar ya a 8.50 es un dólar elevado, un dólar a 900, pero lo que da es que aún tomando la reserva bruta y no tenés dólares y tenés muchos pesos dando vuelta respecto a los dólares que tenés. ¿Vos ves que es un cálculo a tener en cuenta respecto a que, bueno, que si no le ponen un techo con alguna señal de credibilidad o lo que sea, y bueno, el dólar tiene recorrido por delante? No, yo creo que son dos cosas diferentes. El ejercicio teórico de cuántas reservas hay, y ahí entraríamos y brutas y netas y no sé qué, contra los pesos, que también es otra discusión, pero vamos a lo que dijiste vos.
puede ser un cálculo útil para que alguien del mercado diga si 1.000 pesos, 800 pesos está barato o caro. Y como vos decís, es un buen indicador. No lo tomaría como el único, pero ¿cuántos pesos hay? ¿Cuántas reservas hay? ¿Cuánto da el tipo de cambio libre de contado con líquido? Me parece un buen instrumento para tener en la cabeza, no de política económica. De política económica tenemos que ir al tipo de cambio de competitividad, al tipo de cambio que equilibre el sector externo, siempre entendido en un programa económico. Yo te diría, respecto al 800 de Néstor Kirchner, creo que es un proceso irrepetible en la historia, porque hoy subís el tipo de cambio, suben los precios, no pasa lo que pasó en el 2001, que el dólar fue de 1 a 4 y la inflación dio 40 en el año, un solo medio 10% mensual. Así que creo que eso es irrepetible. Y 600 que lo tiraste ahí al pasar, que puede ser 550, 600, que por ahí, por algún número de por ahí. Yo creo que sería un tipo de cambio apropiado para el comercio exterior, para la exportación y para la importación, en la medida que tengas un programa económico, obviamente después con los factores exógenos, que la exportación esté bien, que levantes el cepo a las importaciones, que tengas un mercado bien definido. Pero entonces yo te diría, para el comercio exterior, 500 y pico, 600 me parecería un tipo de cambio apropiado. 800 creo que es irrepetible para comercio exterior porque se lo come la inflación. Y 1000 o la cuenta de convertibilidad, déjalo como cuenta para la gente de los mercados financieros para saber si quiere comprar o vender. Martín. Rodolfo, te pregunto, considerando que venimos de una situación en el gobierno que termina, que ha utilizado el mercado interno para financiarse y por los miedos del mercado justamente en las licitaciones ha indexado la mayoría de los bonos que emitió, combinando eso con el hecho de que sabemos el atraso de los precios relativos y la necesidad de acomodarlos como sea, ¿te parece que esa combinación es consistente con un plan de estabilización? O sea que se pueden respetar los contratos de los bonos indexados aún digamos, actualizando los precios relativos o se vuelve impagable? A ver, ahí hay una gran ventaja de las macanas que ha hecho este gobierno, que es que el principal tenedor de deuda en pesos de esos bonos indexados es el propio Estado. O sea, en primer lugar el Banco Central hoy es el mayor tenedor de títulos públicos en pesos, y en segundo lugar la ANSES o el Fondo de Garantía. Entonces las cuentas las tendríamos que hacer contra las tenencias del sector privado, ahí podemos separar lo que tienen los bancos, lo que tienen las compañías de seguro. Vos tenés razón en el sentido de que cualquier cambio de precios relativos hace subir los precios y aumenta la remuneración de esos instrumentos. Yo creo que, a ver, es un tema a tener en cuenta, sería un tema a tener en cuenta, siempre pensando que un default, una reestructuración o una ruptura de los contratos es muy costoso. Pero es un tema no menor lo que estás planteando, porque además lo quiero asociar con otro hecho que hay en la economía, que es la deuda por importaciones que tiene el sector privado, las Claro. importaciones impagas. Ese sí es un problemón. Problemón, porque tranquilamente puede haber empresas que tengan esos títulos públicos que vos decís, que ajustan por cero, que ajustan por tipo de cambio, como sustituto imperfecto de que tengo los pesos con los que no me dejaron pagar, tengo título público, pero quisiera pagar la importación. Entonces, ojo que si te metés con la deuda en pesos, terminás complicando el mercado de la importación. Yo soy enemigo, quiero ser tajante para responder tu pregunta, soy enemigo de las reestructuraciones, de los default y de los manipuleos. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando se diseña un programa económico, porque efectivamente la tasa de inflación hoy subestima lo que va a pasar cuando haya que sincerar los precios atrasados. A ver, Rodolfo, tratemos de delinear un poquito entonces los escenarios, ¿no? De lo que viene para adelante. Vos descartás que se levante el cepo, o por lo menos lo descartamos en el caso de que gane Massa, de que levanten el cepo. Pero por una cuestión muy, muy elemental, además de lo que vos contás, levantan el cepo y los 20.000 millones de dólares de importaciones te van, la primera semana te van a pedir, dame los dólares, rápidamente, ¿no? Pero además las multinacionales que hace 5 años no giran utilidades y dividendos, digamos. ¿Vos no crees que hay posibilidad de levantar el cepo en esta economía? No, yo creo que si ganara Milei, él intentaría ir a un levantamiento del cepo
pero donde el pragmatismo lo obligaría a tener que diferenciar futuro de pasado. Y entonces que el cepo esté, entre comillas, liberado para los nuevos flujos, pero que el stock pasado vaya a la cola. Se verá. A ver, estoy elucubrando y conjeturando porque no ha habido precisiones. Mientras que en el caso de Massa, yo creo que va a intentar mantener el mercado cambiario desdoblado, probablemente con muchas de las restricciones que hoy introduce la Comisión de Valores sobre el dólar MEP o sobre el dólar CCL. Igual creo que las restricciones más problemáticas que tiene el modelo de Massa es todo lo que hay en comercio exterior, porque lo que no va más es la CIRA, el importar y no pagar, eso hay que sincerarlo y normalizarlo, por lo menos para el flujo, por lo menos para lo nuevo. Y en ese escenario, ¿qué estás viendo para los próximos 6 meses desde el punto de vista de nivel de actividad, empleo, inflación? A ver, 2023 es un año donde cayó el producto agrícola por la sequía, pero el producto no agrícola, el comercio, la industria, la construcción, los servicios, como que vino zafando, postergando la recesión a partir de dos hechos. Una, que del lado de los pesos era una economía muy abundante en pesos, entonces la gente tenía plata y consumía, y la otra, que del lado de los dólares, Argentina siguió importando y no pagando. Importó y no pagó. No es que dejó de importar, siguió importando, pero no pagó. Como me parece que ambos fenómenos llegan a su fin y que ahora va a haber que importar y pagar, me parece que en 2024 vamos a tener la recuperación de la producción agrícola, porque va a volver a haber 50 millones de toneladas de maíz y 50 millones de toneladas de soja, pero va a llegar la recesión a lo no agrícola, al comercio, a la industria. Entonces vamos a tener un año al revés de este año, con caída en la producción no agrícola y recuperación de la agrícola y eventualmente la energética o algún otro. Es decir, ves una recesión más profunda en las ciudades por delante, y eso lo estás viendo, incluido, ¿no?, todo el tema del consumo y demás. Y eso que le estás viendo, supongamos que el próximo gobierno la emboca, ¿lo estás viendo en la primera parte del año para salir en la segunda parte? ¿O ves que el riesgo es que tengamos una inflación arriba del 200% y recesión? En la pregunta del millón, porque las recesiones cortas en Argentina, la del tequila del 95, la del 2009 de la crisis mundial, duran un año y al cuarto, quinto trimestre salís recuperado en B corta. Yo creo que para que tuviéramos una recesión corta necesitaríamos que el gobierno la pegue de entrada en su programa general, cosa que hoy a mí me cuesta mucho pensar. Yo creo que hoy tenemos el riesgo de que nos pase como Alfonsín en el 84, como Menem en el 90, como Macri en el 16, que el primer año no dan pie con bola, por decirlo de alguna manera, con lo cual da la sensación que esta recesión viene para quedarse más tiempo que ser el primer semestre y en el segundo sale el sol. La última, Claudio. Ahí estaba muteado. No, tiene que ver con el mercado cambiario de acá hasta fin de año. Digamos, más allá de lo que ya propongan, quien gane a partir del 20-21 de noviembre, aplicarlo a partir de diciembre, ¿vos cómo ves el mercado cambiario en este contexto bueno, tan complicado? Tenés un primer periodo, 20 de noviembre, 10 de diciembre, donde viene la pregunta de Maxi, si gana Massa, gana Milei, y qué hace Massa en el interín. Después tenemos diciembre-marzo, donde habitualmente es un periodo estacionalmente deficitario, porque todavía la cosecha no viene, el trigo está fracasando, hay mucha importación pendiente. Así que en cualquiera de los dos casos vamos a tener una especie de desierto que atravesar, siempre a la espera de que aparezca la soja. Y con la soja quiero presentarte un tema, porque no nos olvidemos que con los dólares soja 1, 2, 3, 4 que venimos teniendo en los últimos 2 años, como que el chacarero productor se vino acostumbrando a vender la producción, casi digo, sin retenciones, porque vos pensás que las retenciones siguieron vigentes, pero el tipo de cambio era más alto, con lo cual el productor de soja 2022 y 2023 vendió su producción como si no hubiera habido retenciones. Entonces, es otro tema, es la cosecha sea buena, pero que haya incentivo para que la venda. Entonces, el mercado cambiario es un tema
no menor de todo esto, siempre asociado en la integralidad de la economía en general, donde buena cosecha es condición necesaria, pero no suficiente. No suficiente porque son demasiados los problemas que quedaron pendientes. Claro. Y lo último, si me permitís, Rodolfo, el tema precio, vos hace un ratito al pasar lo dijiste. Cuando uno piensa en el precio de la comida, ¿está a qué dólar? ¿Está un dólar de 3.50 que es virtual? ¿Está ya el dólar de 500 o más arriba? Digo, pensando cuando se devalúe la inflación. Los alimentos han recuperado entre agosto y noviembre para ubicarse en un tipo de cambio que hoy está por arriba de 3.50, todavía no está en 500, o sea que cuando se sincere el 500 va a haber una inflación pendiente, y hoy los productos que más han quedado rezagados respecto al tipo de cambio son primero los combustibles, porque el combustible todavía está a 3.50 a barril criollo y a impuestos que desfinancia el Estado. Así que hoy el combustible es lo más barato que hay. Y obviamente las tarifas públicas. Rodolfo, para cerrar, porque hay muchos en el chat que están pidiendo los bifes, digamos, para cerrar, ¿no? ¿Pesos o dólar en esta coyuntura? ¿Tasa, bonos ajustados por inflación o dólar? Yo creo que el argentino se suele manejar con que el canuto del stock lo tiene en dólares, con el flujo va jugando. Me parece que en esta incertidumbre enorme electoral, tenencia de pesos es lo más riesgoso. Y ahí, en función de lo que estén armados los patrimonios, se puede jugar con algo que ajuste por inflación, que yo creo que va a dar un buen rendimiento, o algo que ajuste por dólar oficial. Y la otra, ¿hay riesgo en los bancos? Te lo pregunto porque la verdad que los bancos han mostrado, el dólar lo teníamos a 4, a 10, a 50, a 500, a cualquier valor y nunca ha habido problema, lo que explicamos siempre, no hay descalce de monedas en el sistema bancario argentino. Lo único que aprendieron los políticos del 2001, la principal lección que aprendieron y que mantuvieron es, vos no podés tomar pesos, decir que son dólares y prestar dólares a alguien que cobra en pesos, ¿no? Entonces, esa la aprendimos y eso significó que se le fueron más de la mitad de los depósitos en dólares después de agosto del 2019. Había 34.000 millones, quedaron en 15.000 y no hubo un solo banco que no pudiera devolver los depósitos en dólares. Lo mismo había pasado de 15.000 a 7.000 los 2 últimos años de Cristina. Hoy hay una salida de depósitos, pero es muy menor, ¿no? Estamos por debajo de los 15.000, han salido creo que 800.000 millones desde las PASO. Pero no te lo pregunto por eso, porque eso es una obviedad, digamos, sino que te lo pregunto respecto a lo que está dando vuelta, Massa de un lado, del otro lado Milei con chance de ganar diciendo voy a la dolarización. No, a ver, con moneda local, y esto yo lo he dicho varias veces, cuando vos tenés moneda local, pesos y política monetaria expansiva, corrida de depósitos no hay. La única corrida de depósitos posible es en depósitos en dólares, que es lo que vos mencionaste, aprendimos la lección, aunque el que se mandó la macana en los últimos 2 años es el Banco Central, porque el que tomó esos dólares fue el Banco Central y se los patinó por otro lado. Así que hoy no tenemos el problema tuyo de que le prestamos a alguien que no puede devolver, sino que le prestamos al Banco Central que no los tiene más, que es otro problema diferente. A los pesos se los come la inflación. ¿Vos decís que usaron los encajes? Y usaron los dólares de la caja única. El Banco Central tiene pasivos y activos. La cuenta dice que hay más pasivos que activos. Después, si esos dólares son de los encajes, de Sedesa, de Basilea o de los chinos, es lo mismo. Es de la caja única. Pero el Banco Central tiene más pasivos que activos. No, está bien. Es de la caja, pero bueno, pero ahí que está diciendo que no están los dólares, pues uno ve la cobertura, depósitos, encaje, más liquidez de los bancos, tienen 3.000 palos, porque aparte recuperaron toda la línea de crédito, tiene más del 90% de cobertura. El encaje, sí, pero el encaje es el activo del banco que cubre el depósito, pero el encaje está depositado en el Banco Central, que cuando vas a buscar la reserva no están.
Entonces, quiero decir, el Banco Central tiene un pasivo, no un activo. Entonces, es muy importante que el año que viene se recompongan las reservas del Banco Central para recomponer esa cobertura que está faltando. Como hoy el depositante ha quedado estabilizado en 15.000 millones, no pasa nada, pero hay que recomponerlo ese tema. Del lado de los pesos, quien se encarga de la tarea sucia, que antes en el pasado hacía la corrida, la inflación, porque la inflación es lo que erosiona el valor real del depósito, siempre sumado a la ventaja de que tenemos un sistema, un tamaño de sistema bancario muy chiquito, ¿no? Tenemos un sistema bancario que tiene 30 billones de pesos de depósitos y que tiene muy poco prestado y mucho en LELIQ. Entonces es un sistema bancario transaccional. Si algún día vamos a recuperar el ahorro para los bancos argentinos, va a haber que respetar todas esas leyes prudenciales, algunas de las cuales vos mencionaste y hemos aprendido. Pero voy a eso. Si vos querés dolarizar y Milei quiere dolarizar, que es un gran tema, y bueno, ¿qué hace con los depósitos, ¿no? Con las LELIQ y demás. Porque, bueno, no, te voy a convertir todos los depósitos que tenés 100.000 pesos en el banco, bueno, ahora son, pongámoslo al dólar de 1.000 pesos, ahora son $100. ¿No? Todos los depósitos. Entonces, ¿Y con qué dólares? y bueno, con los que ya está, con los que ya tienen los depositantes en dólares, que son dólares genuinos, No, supuestamente. eso ya están gastados. El responsable de los pesos es el Banco Central. O sea, el que tendría que tener dólares para responder por los pesos es el Banco Central. Y no los tiene. Está bien, pero te das cuenta que un proceso de dolarización tenés que hacer eso, tenés que decir, bueno, todos los depósitos que tienen, claro, serían argendólares en realidad, ¿no? Como en la época de la Ese es convertibilidad. otro problema. Ese sería el segundo problema si primero hubiera sido posible dolarizar. Pero no es posible dolarizar, porque acá hay un tema que es muy importante. No llamemos dolarizar a que yo tengo un papelito que dice depósito en pesos, vengo mañana, tacho la palabra pesos y pongo depósito en dólares. Eso no es dolarizar, eso es cambiarle la nomenclatura al papelito. Es decir, vos descartás totalmente ese escenario. Yo descarto el escenario de dolarización ordenada, donde yo tenía pesos y paso a tener dólares. Lo que no descarto es el escenario donde los pesos pierdan valor y se licúen. Donde los pesos, porque se te dispara el dólar, cuanto el dólar más alto, más fácil dolarizar. Y la idea esta, creé el fideicomiso de Ocampo en el cual está trabajando. Creo que tengo entendido que vos tuviste un diálogo en su momento, o Cuando Melconian. Independiente salga campeón de la Libertadores y ganemos la octava, viene eso después. Explícame, Claudio, qué quiso decir, porque no entiendo nada de fútbol. Y no, y que Independiente hoy no puede estar, ni siquiera está clasificado no sabemos, todavía vamos a ver, a la en una de Libertadores esas del año sí. que viene. Primero gana Carlitos la octava y después vamos a la dolarización. Se volvió fanático de Carlito, mirá vos. O sea, vos no ves ninguna chance de ese fideicomiso y demás. ¿Vos estuviste discutiendo en algún momento con Ocampo? ¿Con Melconian estuvieron hablando con él? Sí, vino al estudio a presentarnos el libro de él. ¿Y vos qué opinás de eso? Se lo dije, a ver, yo lo mismo que digo públicamente, lo digo privadamente, le dijimos eso y él opina distinto, así que esto será como cuando hay dos opiniones de los médicos, ver cuál de los dos médicos tiene razón y cuál cura al enfermo. Yo creo que es imposible. Si mañana él viene y me demuestra que es posible, me arrepentiré de lo dicho y habré errado el pronóstico, pero yo estoy convencido de lo que digo. Ahora, Claro, no, el problema es que si se ponen a discutir los médicos, la cosa va, el paciente te entra en shock, y en el caso de la economía es que si esto empiezan a discutir y no sale bien desde el principio, bueno, lo que vos decís es la licuación por la hiperinflación, que me parece que es la pregunta de fondo. Yo no discuto nada. Si alguien me viniera a pedir mi recomendación, yo le digo, no vayas por ese camino porque te va a ir mal. Ahora, no sé, capaz que estoy equivocado. ¿Vos crees que se puede evitar una hiperinflación en Argentina? Que no es necesario que haya una hiperinflación para después estabilizar.
Yo creo que es absolutamente necesario hacer ese esfuerzo porque otra hiperinflación, después de todas las crisis que venimos teniendo, sería costosísima desde el punto de vista político, social, económico. Creo que es absolutamente necesario. Por eso veníamos trabajando en lo que llamamos la economía bimonetaria, donde economía bimonetaria es intentar, por un lado, defender al peso, proteger al peso, porque el peso es la moneda argentina para las transacciones, pero al mismo tiempo convenzamos a los argentinos, al sector privado, a vos, a mí, a los que tengamos dólares, de que los dólares los pongamos en circulación en la economía. Esa es la idea de la economía bimonetaria. Si alguien cree que vamos a poder transformar al peso en una moneda integral que sea medio de cambio, reserva de valor, moneda de ahorro, creo que vamos a tener que esperar mucho porque el peso viene muy golpeado. Pero al mismo tiempo creo que no hay que destruir al peso, porque el peso como moneda transaccional ha funcionado, ha existido. Hoy tenemos peso en los bancos. Entonces creo que la mejor solución es la economía bimonetaria. Pero estamos yendo por otro camino, así que no lo sé. Veremos si es la dolarización o el cepo. Rodolfo, gracias, muy amable como siempre, muy interesante. Un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba. Chao, chao.